con el doctor Brum. ¿Todos estuvieron en la plenaria? ¿Más o menos pudieron aprovecharla? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar hoy. ¿Hasta dónde llegaron? Llegaron hasta circunstancias del pago. Hoy empezábamos con eso. ¿Pudieron empezar a ver ayer sujetos del pago, objeto del pago con el doctor? ¿Se entendió algo de eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, es importante, chicos, que las plenarias estén. Yo sé que son muchos conectados y por ahí no es la misma inmediatez que tenemos en las clases por comisión, pero los temas que se dan en la plenaria no los volvemos a dar en la comisión, los damos por sabido. Entonces es importante que las plenarias se conecten. ¿Vamos? Bueno, gente, vamos a... ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Sí, yo por ejemplo, yo tuve que faltar, profe, porque la pusieron 3 de la tarde a la plenaria. Se me juntaba con otra materia. Está bien, los que no puedan porque se les junta con otra materia, igual las clases creo que se graban. ¿Se la grabaron, Sí, averiguaron si ya estaba están en grabada? YouTube. Sí, lo malo que uno no puede participar, pero bueno, las vemos grabadas. Las clases plenarias sí o sí se suben a YouTube. Estas no sé, ni sé ni a dónde van a parar ni cuándo, pero bueno, en teoría también tendrían que irse subiendo paulatinamente a YouTube. Las clases plenarias entiendo que es más difícil la participación de ustedes, pues son muchísimos. Pero bueno, no se las pierdan porque esos temas los damos por agotados en las plenarias. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Ustedes tienen que continuar con pago. Vamos a continuar con las circunstancias del pago. Ustedes van a ver que el tema de pago la bolilla de pago es larguísima. Tienen toda una primera parte que les habla de qué es el pago, el objeto del pago, los sujetos del pago, es decir, los ubica a ustedes dentro de lo que es el acto jurídico del pago. Ustedes tienen que aprender en esa primera parte, que es lo que vieron ayer con el doctor Brum, qué es el pago en sentido jurídico para el derecho a las obligaciones, básicamente, que es lo que están estudiando ustedes, qué es el pago. Ahora lo que vamos a ver nosotros son las circunstancias del pago. A ver, en qué condiciones debe hacerse el pago y según en qué condiciones se haga, son los efectos que va a tener. Y acá hay un par de temas importantes, más allá de que obviamente toda la bolilla es importante, acá hay un par de temas centrales, que es el tiempo en que debe hacerse el pago y los distintos plazos que tienen las obligaciones, porque es un tema que lo van a tener que tener presente, estos artículos que nosotros vamos a ver ahora, lo van a tener que tener presente durante toda la bolilla de pago y cuando empiecen a ver mora también, porque va a depender de qué tipo de obligación estemos hablando, de qué plazo esté afectando a la obligación, el momento de que el deudor quede incurso en mora en caso de no cumplir con la obligación. Entonces, lo que vamos a ver ahora con relación al tiempo del pago y esos artículos, se los fijan y los tienen a mano durante toda la materia, porque la realidad es que eso es una pregunta de examen, yo les diría, clavadísima, y se utiliza tanto, perdón, para la bolilla de pago como para la bolilla de mora. Vamos a arrancar viendo qué son las circunstancias del pago. A ver, ¿qué vemos o de qué hablamos cuando hablamos de las circunstancias del pago? En primer lugar, del lugar, valga la redundancia, en el que debe hacerse el pago. Del tiempo en el que debe hacerse el pago. De las demás modalidades, que ustedes algo ya habrán visto con relación a lo que significa el objeto de la obligación, este plan prestacional, este plan de conducta que compromete el deudor. Y vamos a ver también los efectos del pago, que este también es un tema central de la bolilla y es un tema central para el examen. Todo esto, chicos, se agota prácticamente con el código y con algunas explicaciones que yo les voy a dar ahora, obviamente que para mayor amplitud y para entender mejor y para interpretar mejor el código estaría bueno que vayan a un libro de texto o a un código comentado, pero básicamente está todo codificado el tema. Prácticamente, salvo cuando hablemos ahora de gastos del pago y alguna cosita así que tenga que ver con la prueba del pago, que por ahí les puedo agregar algo de doctrina, lo cierto es que casi todo el tema se agota en el Código Civil. Por lo tanto, este tema se estudia con el código abierto. ¿Bien? Yo les traje o sea, en realidad voy a utilizar como ayuda visual un PowerPoint que está en el campus, que seguramente ustedes lo habrán visto, y si no lo van a ver,
donde está toda la primera parte de pago, yo voy a arrancar con la parte de circunstancias nada más, solamente como una especie de ayuda visual y para que ustedes puedan ir anotando los artículos. Pero no se vuelvan locos porque ese PowerPoint está en el campus cuando lo restablezcan, porque tengo entendido que está en mantenimiento o algo así. Pero bueno, vamos a arrancar con esto de las circunstancias del pago. Si puedo compartir la pantalla fácilmente. A ver, ¿ahí la ven? Aparentemente sí, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Voy subiendo, voy a arrancar, tratar de buscar por donde arrancamos nosotros, para no meterme en el tema que ya dio ayer el doctor Brum. Bien. Vamos a arrancar por acá. Si yo puedo ampliar la plan. Tiene que ya perdí práctica con esto. Tendría que poder ampliarla, pero no. En vez de ampliarla la estoy minimizando. A ver un momentito. Profe, creo que es abajo a la derecha. No, en mi computadora tengo que poder compartir. A ver, ya te digo. Ahí está. Ahí estamos, ahí lo ven, entero. Sí, sí, se ve entero ahora. Va, está como cargando. Bien. Sí, tampoco era la idea verlo así, pero bueno. Profe, me parece que tenía que apretar en la presentación de diapositivas para que se vea mejor. Sí, para que empiece a pasar, sí. El tema es que esa opción, por alguna extraña razón, no me la está dando. Bien. Doctora. Bien. Ahora sí, ya lo encontré. El tema es que, ahí está. Bien, no le sale la pantalla totalmente entera, que es lo que yo quería. Pero bueno, más o menos ahí lo están viendo. ¿Qué ven? ¿Lugar de pago? Sí, Se sí. ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Perfecto, vamos a arrancar entonces. Bueno, con esto del lugar de pago empezamos a hablar de las circunstancias del pago, que es la segunda parte de la bolilla de pago. Está comprendida en los artículos 873, 874, habla del lugar no designado, domicilio del deudor al tiempo del nacimiento, excepciones. Bueno, yo les voy a explicar un poquito porque esta diapositiva está dando por sabida algunas cuestiones. ¿Cuál es el lugar de pago? El Código Civil y Comercial trae una regla actualmente, que es la regla principal, que ustedes si leen el artículo 873, se van a dar cuenta que es una regla residual. Es una regla residual, pero constituye el principio general en materia del lugar de pago. Y la verdad que en esto aclara algunas cuestiones que estaban un poco debatidas en el código anterior. Porque en el código anterior teníamos dudas en cuanto a cuál era el lugar de pago cuando no había lugar designado por las partes. Entonces el código anterior traía algunas reglas y denotaba que en última instancia el lugar de pago era el domicilio del deudor. Bueno, en realidad el domicilio del deudor es el principio general. Si bien es una regla residual, es el principio general en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Puede haber un lugar de pago designado por las partes? Sí, de hecho, en la mayoría de los casos, ustedes analizan los distintos contratos o las distintas constituciones de obligaciones, cualquier instrumento que traiga una constitución de alguna obligación, se van a dar cuenta que las partes, por una cuestión de comodidad y por una cuestión de sentido común, fijan un lugar de pago. Ahora, ¿qué pasa cuando el lugar de pago no está designado por las partes? Ustedes dirán, bueno, el domicilio del deudor. Sí, el domicilio del deudor,
al tiempo de nacimiento de la obligación. Y esto es lo que les quiere decir la pantalla acá, cuando les dice lugar no designado. Cuando no hay lugar designado por las partes, el principio general, que en este caso es residual, ¿por qué es residual? Porque va en subsidio del lugar designado por las partes. Si hay lugar designado y convenido por las partes, obviamente que ese es el lugar establecido para el pago. Si no hay lugar designado, tiene que ser el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación. Y en esto hubo una variación, porque el código anterior, el código de Lesarfield, decía que el lugar de pago era, o sea, el lugar cuando no había lugar designado por las partes, era el domicilio del deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación. Esto traía algunos problemas, porque puede ser que durante el lapso entre el nacimiento de la obligación y el cumplimiento de la obligación, el deudor hubiera mudado su domicilio. En ese caso, fijar el domicilio del deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación ponía al acreedor en una situación de expectativa de no saber si el domicilio del deudor seguía siendo el domicilio que él tenía al tiempo de nacimiento de la obligación, que lógicamente y con más probabilidades seguramente era el domicilio conocido por el acreedor, ¿bien? Porque generalmente uno conoce a la otra parte y conoce los datos de la otra parte al momento de nacimiento de la obligación. Después le va perdiendo el rastro si esa obligación es de cumplimiento periódico o de cumplimiento diferido, es decir, que hay que el pago por ahí diferirlo en varias partes o diferirlo en el tiempo, no se paga la obligación en el mismo momento en el que nace, bueno, es muy probable que el acreedor le pierda el rastro del deudor. Entonces esto de poner el lugar designado para el pago, la regla residual, como el domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación, lo colocaba al acreedor en una situación de cierta incertidumbre. Entonces el código el Código Civil y Comercial, lo modifica como un buen criterio y establece que cuando no hay lugar designado para el pago, es el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación. Es decir, no importa si lo habían consignado en algún lado o no. El domicilio que tenía el deudor cuando nació la obligación, ese es el domicilio que rige para el caso de que las partes no hayan designado un lugar específico para efectuar el pago. Lo cual tiene lógica. Fíjense ustedes que en materia de negocios, lo lógico es que se establezca como regla residual el domicilio del deudor, porque se entiende que es el lugar de los negocios del deudor y que por lo tanto es el lugar donde está más preparado el deudor para cumplir la obligación, ¿verdad? Donde tendría la sede de su comercio, por ejemplo. Por eso es que la regla residual y el principio general es el domicilio del deudor y no el domicilio del acreedor. ¿Qué pasa si el deudor muda su domicilio? Bueno, a menos que notifique al acreedor específicamente, el acreedor va a poder elegir entre recibir el pago en el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación o en el domicilio nuevo del deudor al que se hubiera mudado. Y lo mismo pasa cuando el lugar designado para el pago es el domicilio del acreedor. En este caso, el deudor va a poder elegir entre realizar el pago entre el domicilio del acreedor al tiempo de nacimiento de la obligación o en el nuevo domicilio del acreedor. Bien, ¿cuáles son las excepciones a este principio general residual del domicilio del deudor? Les dice, dar cosa cierta donde y cuál es la solución en este caso, donde la cosa se encuentra habitualmente. ¿Cuál es la principal excepción en materia de lugar de pago cuando se trata de dar una cosa cierta? Si esa cosa cierta es un inmueble, sabrán interpretar ustedes que lo más lógico es que el lugar de pago obviamente va a ser el lugar donde la cosa esté asentada, no voy a trasladar una casa, ¿verdad? Entonces obviamente que el lugar de pago va a ser el lugar donde la cosa esté asentada. ¿Por qué? Porque lo que tengo que entregar es, en este caso, la posesión de una cosa cierta inmueble. Ahora, la cosa se complica un poco más cuando la cosa cierta no es inmueble, sino mueble. Es decir, que puede moverse. En este caso, es donde la cosa, y esta es una solución que también varía el Código Civil y Comercial en relación a lo que era el Código de Deberes, es donde la cosa se encuentra habitualmente. Lo cual tiene lógica, ¿no? Porque si estamos hablando de cosas, muebles que pueden ser trasladadas, la realidad es que poner un lugar de pago, por ejemplo, dejarlo sujeto o sea, facultativamente a cargo del deudor o del acreedor, elegir dónde la va a entregar, lo cierto es que lo coloca al deudor y al acreedor, depende de cuál sea el que tiene que recibir el pago,
o el que tiene que trasladarse para realizar el pago en una situación de mayor onerosidad. Por ejemplo, en el caso del deudor, trasladar la cosa desde donde se encontraba habitualmente para entregársela al acreedor, hace más oneroso los gastos del pago para él, que ahora vamos a ver más adelante que los gastos del pago siempre son a cargo del deudor, como regla general. Salvo excepciones, los gastos de pago están a cargo del deudor. Entonces, por el principio de favor debitoris, se establece que la cosa mueble donde se encuentra habitualmente, ese es el lugar en el que va a ser entregada al tiempo del cumplimiento de la obligación. Y la otra excepción son las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, que es donde debe cumplirse la obligación principal. Bueno, obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, por ejemplo, una compraventa. En ese caso, por ejemplo, tratándose de la compraventa de un automotor. Y bueno, a ver, si yo tengo que ir a retirar el automotor del concesionario, lo más lógico es que el lugar de pago sea el concesionario. Bien, porque además es el lugar donde la cosa se encuentra habitualmente. Y además es una obligación bilateral de cumplimiento simultáneo. ¿Dónde debe cumplirse la obligación principal? Que es la entrega del automotor en el concesionario. Por lo tanto, ese también va a ser el lugar designado para el pago de la obligación recíproca. Bien, y por último, como les decía yo al principio, el lugar designado en el acto constitutivo de la obligación. Bien. Tiempo del pago. Artículo 871 del Código Civil nos habla del tiempo de pago, y en este es el punto que yo les decía cuando empezamos la clase, que es importante que ustedes lo tengan presente, porque les habla de los tipos de obligaciones sujetas a distintos tipos de plazo. Esto ya es una modalidad. Ustedes van a ver que a medida que vayan avanzando en la obligación, van a ver las modalidades a las que pueden estar afectadas las obligaciones. Puede ser un plazo, puede ser un cargo, puede ser una condición, que esto ya lo vieron en Civil 1, los actos modales, ¿verdad? Los actos sujetos a condición suspensiva, condición resolutoria, bueno. Van a ver que la primera modalidad a la que puede estar sujeta a una obligación, y es lo que creo que más la transforma en cuanto a lo que tiene que ver con su cumplimiento, es el tiempo, es decir, es el plazo que trae aparejada una obligación para ser cumplida. Una obligación, ustedes saben, puede ser, y lo vamos a ver ahora, puede ser pura y simple, o mal llamada pura y simple, porque no está sujeta a ninguna modalidad, de manera tal que debe ser cumplida de inmediato, o puede estar sujeta a determinado tipo de plazo. Se puede diferir su cumplimiento a determinados tipos de plazos. En ese caso, hay que tener muy presente de qué tipo de plazo estamos hablando para ver cuál es el régimen de cumplimiento de la obligación. Y más adelante ustedes van a ver que también ese plazo de las obligaciones va a determinar cuál es el régimen de la mora. Por lo tanto, es importantísimo que estos artículos, como les dije al principio, los tengan muy claros. Bien, tiempo del pago, artículo 871 del Código Civil. La primera que tenemos es las obligaciones, espere que se me pasa de lugar, son las obligaciones de exigibilidad inmediata. Como les decía recién, las obligaciones de exigibilidad inmediata son aquellas que no están sujetas a ningún tipo de, esperen que estoy chequeando el WhatsApp si no tengo chicos afuera, no están sujetas a ningún tipo de modalidad, es decir, no tienen un plazo fijado. Por lo tanto, se las suele llamar puras y simples, o también, y más precisamente, de exigibilidad inmediata. Están previstas en el artículo 871, y en este caso no hay que esperar entre el nacimiento de la obligación y el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, ustedes van a comprar un paquete de pastillas al kiosco, van a pagar el boleto de colectivo, van a comprar un paquete de cigarrillos. Es en el momento, ¿bien? Son obligaciones que los usos y costumbres indican que son de exigibilidad inmediata, es decir, que no hay solución de continuidad, no hay solución de tiempo entre que nace la obligación y se realiza el pago. El kiosquero me va a dar las pastillas y yo le voy a dar el dinero y se terminó el problema ahí. Ahora, las que sí pueden traer algún tipo de complejidad son las obligaciones a plazo. Estas obligaciones a plazo pueden ser de distintos tipos, están previstas en el artículo 871 también, las voy a ir agregando todas. Bien. Ahí la pueden ver. Plazo expreso, determinado, cierto o incierto, tácito, indeterminado, bueno, caducidad del plazo, que esto tiene que ver con otras cuestiones. A ver, chicos, obligaciones a plazo.
¿cómo va a ser el tiempo del pago en obligaciones que tengan diferida su cumplimiento, entre que nacen y se cumplen? Para esto, ustedes como abogados, cuando venga un cliente a verlos y le diga, doctor, esta obligación está, y esa va a ser la palabra que va a emplear el cliente, esta obligación está vencida, mal llamada vencida, es decir, o esta obligación, en todo caso, le van a decir ustedes y los van a corregir y le van a decir, no, esta obligación ya es exigible. Pero ¿a qué se refiere el cliente cuando les dice, doctor, esta obligación está vencida y no me la pagaron? Es que el plazo ha llegado a su término, ha vencido el plazo fijado para el pago. Entonces ustedes se van a fijar, lo primero que se van a fijar es de qué tipo de plazo estamos hablando. A ver, González, ¿cuál es el tipo de plazo que usted le fijó la obligación? ¿Habían establecido un plazo exacto, expreso? ¿Dónde figura? ¿Firmaron un contrato? ¿Firmaron un pagaré? Puede que les diga que sí, en cuyo caso van a tener bastante allanado el camino, ahora vamos a ver por qué. O de lo contrario puede decirle no. No teníamos expresamente fijado el plazo, pero surge de la naturaleza y circunstancia de la obligación, porque, por ejemplo, es una cosecha de trigo y estamos en época de cosecha y ya terminó y todavía no me pagó. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. O puede suceder que estemos hablando de una obligación sujeta a un plazo determinado y cierto, y que ese hecho fatal, que fatalmente iba a suceder ya ocurrió, y tampoco apareció el deudor a pagar. O puede tratarse un plazo indeterminado, propiamente dicho, como vamos a ver ahora, en el que González les diga, mire doctor, no, nosotros no habíamos fijado plazo para el pago, pero me parece que dadas las circunstancias ya estaríamos como para exigirle el pago al deudor. Y entonces ustedes ahí van a ver cuál es el procedimiento que tienen que seguir. Si se trata de obligaciones a plazo expreso, ¿qué es esto que les ponen acá en la pantalla plazo expreso? A mí me gusta más llamarlo determinado, porque expreso o no expreso, un plazo determinado está destinado a vencer en determinado día, mes y año. Es cuando, por ejemplo, ustedes ponen en un pagaré o en un contrato, esta obligación deberá ser cumplida el 22 de septiembre de 2020, y en algunos casos hasta se pone en el horario. Eso es un plazo determinado cierto. Ahora, ¿cómo es el tiempo del pago en las obligaciones a plazo determinado cierto? Va de suyo que va a tener que ser cumplido en ese determinado día, mes y año, y no otro. Porque expresamente las partes determinaron que el término del plazo ocurría el 22 de septiembre del 2020. Ahora, también puede ocurrir que el plazo no sea determinado cierto, sino que sea determinado incierto. ¿Cuáles son los plazos determinados inciertos? Son aquellos casos en los cuales uno supedita el cumplimiento de las obligaciones o la exigibilidad de las obligaciones al acaecimiento de un hecho futuro, pero cierto. Esta es la diferencia que tiene el plazo con la condición. Ustedes habrán visto cuando vieron Civil 1 con relación a los actos modales, es que una condición supedita la exigibilidad de una obligación o la exigibilidad del acto al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. En el caso de las obligaciones sujetas a plazo, se supedita la exigibilidad de la obligación al acaecimiento de un hecho futuro y cierto, que puede ser, como les decía yo hace un rato, determinado en determinado día, mes o año, o puede ser incierto. Por ejemplo, fulanito me tiene que pagar la obligación cuando muera el señor Pérez, o cuando muera su cónyuge. En ese caso estoy supeditando la exigibilidad de una obligación al acaecimiento de un hecho futuro y cierto. Lo que pasa es que no sé cuándo va a suceder, porque no está en la factibilidad humana determinar cuándo va a morir una persona. ¿Tengo un plazo determinado? Sí, claro que es determinado. ¿Por qué? Porque es cierto, porque sé que fatalmente va a suceder, pero no sé cuándo. Y ahora, después ustedes van a ver más adelante cómo es el régimen para la mora en este tipo de obligaciones, si hace falta o no hace falta intimar al deudor, si la mora se produce en forma automática o no se produce en forma automática. Tiene sus bemoles el tema del tiempo del pago, por eso les decía yo al principio que hay que prestarle atención. Pero lo que nos interesa en esta clase, me interesa que se lleven en claro cuándo debe hacerse el pago, según de qué tipo de plazo estemos hablando. Si es un plazo determinado, ya sabemos que hay que cumplirlo en ese día, mes y año. Si es un plazo determinado cierto, va a haber que cumplir, determinado incierto, va a haber que cumplirlo cuando el hecho fatalmente suceda. Es decir, cuando se muera el señor Pérez, cuando se muera el cónyuge del señor González, bueno, en ese caso es un plazo determinado incierto, va a haber que cumplir la obligación en ese momento. Pero también existe otro plazo que se llama indeterminado tácito, previstos en los artículos
871, inciso C, y también remiten al artículo 887, inciso A. ¿Por qué? Porque el plazo indeterminado tácito es aquel que no está destinado a vencer o a terminar en determinado día, mes o año, sino que depende de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Es decir, como les decía yo cuando empezamos a hablar de este tema, por ejemplo, es el típico caso de las cosechas de trigo, de algodón. Sabemos todos, o los que se dedican a derecho agrario, cuándo es que más o menos, según el año, es el momento del levantamiento de la cosecha. Y en general, los contratos agrarios no es lo mismo, o sea, el contrato de arrendamiento agrario no es lo mismo que un contrato de alquiler en la ciudad, de un inmueble citadino, sino que generalmente el pago del arrendamiento se supedita al momento del levantamiento de la cosecha, que es el momento donde el arrendatario, que es el que hizo la cosecha, que efectuó la cosecha, puede obtener alguna rentabilidad de su negocio y así pagarle al dueño del campo que se lo arrendó, ¿verdad? Bueno, ese tipo de obligaciones tienen un plazo que surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación, que es cuando los usos y costumbres del tipo de actividad nos dan a entender que están destinadas a vencer, por ejemplo, la cosecha de algodón en noviembre. La cosecha de trigo, estoy hablando por boca de jarro, si me equivoco les pido disculpas porque no lo sé, pero por ejemplo, la cosecha de algodón en octubre, la cosecha de trigo en julio. Entonces, si de la naturaleza y circunstancias de la obligación surge que hay que cumplirla en esa época, bueno, el momento de vencimiento del plazo y el tiempo en que debe hacerse el pago es ese. Después vamos a ver cómo se determina y cuáles son las particularidades que tienen. Pero ese es el momento en que debe hacerse el pago. Ahora, hay otro que es más complicado todavía, que es el plazo indeterminado propiamente dicho, que no hay que confundirlo con el plazo indeterminado tácito. El plazo indeterminado propiamente dicho no tiene ningún tipo de parámetro por el que nos podamos guiar para saber cuándo llega a su término el plazo, porque básicamente no tenemos plazo. Esto es el caso en que las partes hayan contraído una obligación a la que no le hayan puesto plazo. Ustedes dirán, ¿a quién se le ocurre hacer una cosa así? Bueno, sucede. Sucede por distracción, sucede por error, y sucede a veces porque la misma figura del instituto exige que esa obligación no tenga momentáneamente plazo. Por ejemplo, el caso que les pide el cronograma, que es el caso del pago mejor fortuna. El caso del pago mejor fortuna, que es la verdad que es un ejemplo clásico de este tema, y muy gráfico, para los que tienen un poquito de contacto con tribunales, o para los que ya hayan cursado Procesal 1 o estén cursando, habrán escuchado hablar del beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos, o beneficio de gratuidad, es un incidente que se arma generalmente como expedientillo de los expedientes principales, es decir, como incidentes de los expedientes principales, a los fines de acreditar la carencia de recursos del cliente para afrontar los gastos del proceso. De manera que nosotros como abogados vamos a presentar la prueba que esté a nuestra disposición, testigos, los resúmenes de la tarjeta de crédito, el recibo de sueldo, bueno, cualquier cosa que nos permita acreditar que este cliente tiene derecho al acceso a la justicia de manera gratuita, porque no puede, gratuitas entre comillas, ¿no? Pero bueno, no va a pagar los gastos causídicos de los honorarios de la contraparte por el momento, no va a pagar los gastos, la tasa de justicia, por ejemplo, el adelanto para gastos de los peritos también es reducido, por más que cuente con el beneficio de litigar sin gastos. ¿Por qué? Porque se entiende que por la garantía constitucional del acceso a la justicia tiene derecho a litigar igual, pero que por el momento, hasta que mejore de fortuna, no va a afrontar los gastos causídicos del proceso. Ese plazo indeterminado de pago mejor fortuna, ¿puede culminar? Sí, claro que puede culminar. ¿Cuándo va a culminar? Cuando se pueda acreditar, obviamente el que esté interesado en recibir el pago, por ejemplo el acreedor del pago, cuando él pueda probar que esa persona, por ejemplo, mejoró de fortuna. Por eso se llama pago mejor fortuna. ¿Y cómo va a ser? Bueno, va a ir ante el juez y le va a decir, esta persona mejoró de fortuna porque yo me enteré que se compró un auto, que se compró un departamento, que cambió de trabajo. Bueno,
vamos a tratar de aportar prueba y lo que va a hacer el juez es intimar a la parte que tenía que hacer el pago y que estaba beneficiada con este beneficio de gratuidad para que pruebe que en realidad no mejoró de fortuna. Acá se invierte la carga de la prueba, ¿verdad? O sea, va a ser la otra parte el que va a tener que venir a demostrar una prueba negativa, no mejoré de fortuna. De lo contrario, si podemos acreditar que mejoró de fortuna, a partir de ese momento el juez va a fijar un plazo en el que va a tener que hacer el pago de todo lo adeudado. Ese es el procedimiento, se los expliqué con un ejemplo, que es el caso del beneficio de litigar sin gastos, del plazo indeterminado. ¿Qué va a pasar cuando no tengo plazo? Sí. Decime. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un plazo indeterminado propiamente dicho a un determinado incierto? No hay determinado, lo expliqué hace un ratito. El determinado incierto, O sea, yo no es... entiendo que los dos están atados a una condición. No. La condición es un plazo, como yo les explicaba al principio, es un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, te voy a regalar, el típico ejemplo de los libros de texto. Te regalo la biblioteca jurídica si te recibís de abogado. Condición suspensiva. Es un hecho futuro e incierto, porque que vos te recibas de abogado, la verdad no lo sabemos, ¿no? Todos queremos que suceda, pero no lo sabemos. Ahora, supeditar la obligación, la exigibilidad de la obligación a un hecho futuro cierto, es supeditarlo a un plazo y no una condición. Por más que ese plazo sea determinado y cierto. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué? Determinado cierto, día o mes o año. Determinado incierto, por ejemplo, cuando una persona muera. Supeditar la exigibilidad de la obligación a cuando una persona muera. O algunos libros de texto dan como ejemplo cuando sobrevenga la próxima lluvia. Sabemos que va a suceder. Que una persona va a fallecer, lo sabemos. Sabemos que va a suceder. Lo que no sabemos es cuándo. Eso es un plazo determinado incierto. Saber que en algún momento va a suceder, pero no saber cuándo. Eso tiene un procedimiento. Otro procedimiento distinto es el caso de los plazos indeterminados. Indeterminado, propiamente dicho, es cuando la obligación directamente no tiene plazo, las partes no la sujetaron a ningún plazo, y a veces el instituto mismo, como decían, del pago mejor fortuna, como por ejemplo lo es el beneficio de litigar sin gastos, el instituto mismo exige que esa obligación sea sin plazo. Entonces, ¿cómo vamos con las obligaciones sin plazo? Bueno, cuando nosotros consideramos como acreedores que ya es momento en que deba hacerse el pago, vamos a ir ante el juez, y ustedes fíjense que el artículo 871 les da el procedimiento, y les dice que yo voy a ir ante el juez a explicarle la situación, y le llevaré mi prueba, obviamente, y le voy a explicar por qué es el momento en que el juez debe hacer el pago. El juez va a elegir el plazo, el procedimiento más breve posible, que en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a nuestro código procesal, es el procedimiento sumarísimo, va a fijar el plazo en que debe hacerse el pago. A partir de ese momento, la obligación deja de ser de plazo indeterminado a pasar a ser una obligación de plazo cierto, porque ya hay un juez que fijó un plazo en el que debe hacerse efectivamente el pago. Ese es el procedimiento que vamos a seguir en los casos de obligaciones a plazo indeterminado. Le vamos a ir a decir al juez, le vamos a ir a contar al juez cuáles son las circunstancias que ameritan la fijación de un plazo para que ese pago que había quedado supeditado, así como en el limbo, a un plazo indeterminado, realmente a partir de ahora tenga un plazo determinado. ¿Se entiende más o menos? Clarísimo, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Te quedó? Sí, sí, Lo sí. explicamos de nuevo, señor. Bien. Va, por lo menos de mi Chicos, parte. no puedo verlos. Estoy viendo ¿Cómo? Por lo menos de mi parte, digo, quedó claro. Bien. No puedo verlos. Estoy viendo nada más que el Power, así que no sé quién me habla. Así que cuando la próxima vez que hablen, me dicen el nombre, si yo los puedo identificar un poco, porque la verdad es que esto me va a costar muchísimo a lo largo de todo el cuatrimestre. Bueno, hasta acá con las obligaciones a plazo. Esta es otra de las circunstancias del pago, que es el tiempo en que debe hacerse el pago. Va de suyo que ustedes, estudiando con detenimiento el artículo 871, van a saber interpretar cómo es el tiempo en que debe hacerse el pago de acuerdo a qué tipo de plazo tenga cada obligación. Bien.
El pago mejor fortuna, bueno, estos son los ejemplos, el pago anticipado. Bueno, el pago anticipado, a ver, voy a hacer una somera referencia al pago anticipado, porque no habría, a ver, el pago, ustedes saben que tiene un plazo para ser cumplido. ¿Se puede hacer anticipadamente antes del vencimiento del plazo? Eso es el pago anticipado. De eso o sea, a esa pregunta estamos tratando de responder cuando tenemos un caso como de pago anticipado. ¿Se puede hacer antes del vencimiento del plazo el pago? Habrá casos que sí y casos en los que no es tan claro. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el derecho argentino y en el Código Civil y Comercial sobre todo, el plazo del pago se entiende establecido en principio en beneficio del deudor. Es decir, que en principio, no, el principio del favor debitoris, y esto de que en la duda estamos a favor del deudor, que es la parte, digamos, más afectada onerosamente en la obligación, nos indica que tiene que tener un plazo para hacer el pago. Que si hay un plazo para la obligación, ese plazo se considera establecido en favor del deudor. Por lo tanto, si el plazo se considera establecido en favor del deudor, lo más lógico sería habilitarlo a que él haga el pago cuando se le antoje, ¿verdad? O sea, mientras lo haga antes del vencimiento o el día del vencimiento. ¿Puede hacerlo antes? Y la respuesta más natural, más instintiva, sería sí, puede hacerlo antes. ¿Y sería válido un pago hecho anticipadamente? Sí, claro, es válido un pago hecho anticipadamente. Ahora, ¿esto le da derechos al deudor a pedir algún descuento, algún beneficio? No. Si ese pago se pactó con el acreedor para ser cumplido, por ejemplo, en determinado día, mes o año, y él quiere por alguna razón hacerlo antes, puede hacerlo, sí, claro, pero no puede exigir beneficios por eso, es decir, no puede exigir ningún descuento. Distinto es el caso de los intereses, por ejemplo, que esa obligación tuviera aparejada intereses. Si el acreedor recibe el pago de la obligación antes de su vencimiento y no hace reservas sobre los intereses, lo lógico sería es que si llevaba intereses porque precisamente le pusieron un plazo, al hacer el pago antes de tiempo, se le tiene que descontar la parte proporcional de esos intereses que están corriendo. Salvo que esta obligación, que está sujeta a varios periodos de tiempo, por ejemplo, está destinada a ser cumplida con pagos periódicos y en forma diferida, como por ejemplo un crédito hipotecario, acá ustedes entenderán que cuando hay un préstamo de dinero, ya sea de parte de una entidad bancaria o de una persona particular, como es el caso del contrato de mutuo, el caso mal llamado prestamista, acá el plazo no solamente está establecido en beneficio del deudor, sino en beneficio del acreedor también, porque el hecho de que la obligación tenga plazo es lo que le da la base al negocio jurídico del préstamo de dinero, o en el caso del préstamo hipotecario, o del mutuo hipotecario, o del mutuo común y corriente, personal. ¿Por qué? Porque darle plazo al deudor implica que le puedo sumar intereses a esa obligación. Entonces, si el deudor me paga antes y me quiere descontar los intereses, ¿cuál es el negocio? Ninguno. Entonces, generalmente en ese tipo de contratos está pactado que no se pueden hacer pagos anticipados, o por lo menos no se pueden hacer pagos cancelatorios con descuento de intereses, y en general, sobre todo los que tengan presente, los que tengan algún crédito hipotecario, sabrán que, por ejemplo, con el sistema de amortización, el sistema francés, hay a partir de un determinado momento que se pueden empezar a hacer pagos anticipados y no antes. ¿Por qué? Porque la entidad financiera tiene que ganar con algo de ese préstamo de dinero otorgado. ¿Y con qué gana? Con los intereses. Entonces, en principio, ¿el pago anticipado se puede? Sí. Salvo que esté pactado que el plazo es en beneficio de ambas partes. Uno porque tiene tiempo para pagar y el otro porque lucra con ese plazo y los intereses adicionales. ¿Bien? Eso es el pago anticipado, no tiene, o sea, lo van a leer de nuevo en el código, pero no tiene mayor complejidad. Sí. ¿Se escucha? Sí, 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 yo te escucho. Sí, no te veo, pero te escucho. Le quería ¿Cómo te preguntar, llamas? Angélica, Angélica. le quería preguntar cómo sería eso de que el acreedor haga reservas de intereses. Lo vamos a ver más adelante igual, eso del pago con reserva de intereses. Es un tema súper interesante y súper delicado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vos aceptás, y lo vamos a ver ahora cuando veamos los efectos del pago, cuando vos aceptás el pago así como está,
por ejemplo, le das el recibo al deudor por el pago que te hace y no te incluyó los intereses, se interpreta que los estás renunciando a los intereses. O sea que hacer reserva de los intereses es más que fundamental cuando nosotros incorporamos, o sea, le adicionamos intereses a la obligación como parte de un negocio jurídico, que es perfectamente válido, chicos, eso no es usura. Después es otro tema la usura, pero adicionarle intereses a un préstamo de dinero es el negocio del prestamista, ¿verdad? Si no, nadie prestaría dinero. Entonces, cuando uno adiciona intereses, si uno otorga un recibo al deudor por el total y no hace reserva de los intereses, en la legislación argentina se presume que estás renunciando a los intereses. Entonces, la reserva de intereses es muy importante cuando yo le voy a recibir un pago anticipado, es decir, antes del plazo, él no me está pagando los intereses, entonces ahí puede ser que si yo le voy a recibir el pago anticipado, le voy a recibir el pago con antelación, yo puedo hacer dos cosas. O le descuento los intereses, porque en realidad sí lo pactamos, es decir, bueno, me lo pagaste anticipadamente, ya no tiene sentido los intereses, o de lo contrario, si ya estaba previsto en el contrato que los intereses eran parte del negocio jurídico, puedo hacer reserva de esos intereses. Pero no se enrosquen con esto porque lo vamos a ver más adelante, lo van a ver cuando vean obligaciones dinerarias, o sea que falta bastante todavía para poder hablar de este tema. Pero mínimamente quería hacerles la aclaración porque cuando lean el código, cuando lean un libro de texto no van a entender nada con esto de la facultad del deudor de poder hacer un pago anticipado. ¿Te contesté? Muchas gracias, sí, gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá están todos los casos de pago mejor fortuna. Vieron que yo les decía, ¿cuándo vence el plazo del pago mejor fortuna? Bueno, cuando hay una mejoría real de fortuna, cuando existe la muerte del deudor, en cuyo caso ya no tiene sentido ese beneficio, y la renuncia del deudor al plazo, obviamente, si yo tengo un plazo establecido en mi favor y lo renuncio, lógicamente ese pago mejor fortuna o ese beneficio que yo tenía no corre más. Bien. No sé qué hora es hasta todo esto porque no puedo ver en la pantalla absolutamente nada. 19:19. Bueno, vamos con la otra parte que a mí me preocupa más, que es el tema más central, que son el tema de los efectos del pago. A ver, nosotros hemos dividido, por una cuestión académica, lo van a ver dividido en casi todos los libros de texto, y los efectos del pago en principales, accesorios, y faltan otros que vienen en la otra pantalla, que son incidentales. Los principales, bueno, esto de los efectos principales del pago están previstos en el artículo 880 del Código Civil y Comercial y se interpreta que son la extinción del crédito y la liberación del deudor. Estos son los dos efectos inmediatos que tiene el acto jurídico del pago. Ustedes habrán visto con el doctor Brum que para que exista acto jurídico del pago tiene que cumplir determinados requisitos. En principio, tiene que ser efectuado por el sujeto, o sea, el deudor, al sujeto acreedor. Es decir, tiene que haber un solvens y un accipient. Tiene que haber una persona que realice el pago y otra persona que lo reciba. En el otro caso tiene que cumplir los requisitos de identidad, integridad, localización, eso lo habrán visto con el doctor, para que sea, o sea, que son los requisitos del objeto del pago, ¿ven? Que son los requisitos para que el pago pueda considerarse íntegro, idéntico y por lo tanto ser un acto jurídico completo de pago. Si no es otra cosa. Puede parecerse a una dación en pago, puede parecerse a una cesión, puede parecerse otra cosa, pero no va a ser pago en sentido estricto. ¿Cuáles son los efectos principales del pago en sentido estricto? Artículo 880 del Código Civil. Extinción del crédito y liberación del deudor. Se entiende que cuando el deudor realiza el acto solutorio del pago, el crédito se extingue, de manera tal que el acreedor ya no va a tener derecho a exigirle a ese deudor el pago de esa obligación. Porque el crédito a favor de ese acreedor, se está sintiendo los truenos, perdón si están escuchando ruidos, el crédito a favor de ese acreedor ya no existe, se extinguió. Se extinguió con el acto solutorio del pago, que es un derecho que tiene el deudor al momento de pagar. ¿Cuál es el derecho que tiene? De que el crédito a favor del acreedor se extinga para que no le pueda seguir reclamando la deuda, ¿verdad? Y por otro, como contrapartida, digamos, como la otra cara de la moneda de la extinción del crédito, está la liberación del deudor. El deudor tiene el derecho y el deber de hacer el pago. El deber porque asumió la obligación. Y el derecho, al momento de hacer el pago, de liberarse, de ser liberado. Ahora vamos a ver el tema de
el recibo que le tiene que otorgar el acreedor, que también es un derecho del deudor, que es la prueba que él va a tener de que se ha liberado de esa obligación. Hay autores que dicen que estos efectos, y de hecho durante mucho tiempo la doctrina ha discutido sobre el punto, estos efectos del pago se desdoblan en determinadas circunstancias. Es decir, ¿qué quiere decir que se desdoble? Que en algunos casos se produce la extinción del crédito sin la liberación del deudor, y en otros casos se produce la liberación del deudor sin extinción del crédito. Típicos casos de pago por tercero, algo habrán hablado con el doctor ya. Supongamos que la deuda es asumida para ser pagada por un tercero, y este tercero le paga al acreedor. Ya puede ser un tercero interesado, no interesado, pagar en ignorancia del deudor, pagar con asentimiento del deudor, no importa, está pagando un tercero, no lo hace el sujeto obligado, sino un tercero, por el motivo que sea, no nos vamos a meter en eso ahora. Realiza el acto del pago. Bueno, en ese caso hay autores que dicen que acá se produce la extinción del crédito. ¿Por qué? Porque se satisface el acreedor, que es, en definitiva, el fin último que tiene la obligación, el objeto de la obligación, que es cumplir este plan prestacional de conducta tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Cuando paga un tercero, ¿el acreedor se satisface, sí o no? Sí. Bien, si realiza un pago íntegro de toda la deuda, paga exactamente aquello a lo que se ha obligado y lo hace en su completitud, el acreedor se satisface. Pero hay autores que dicen que en este caso el deudor no se libera, porque queda obligado todavía con relación al tercero que hizo el pago. O sea que todavía este deudor sigue obligado con este tercero que realizó el acto solutorio, para reembolsarle lo que pagó en su interés. Pizarro dice con relación a esto que no existe el desdoblamiento de los efectos del pago. Él dice que si es pago, en sentido estricto, si es pago como acto jurídico, no existe desdoblamiento de los efectos. ¿Por qué? Porque el deudor se libera ante quién cuando el acreedor se satisface. Se libera ante el acreedor. Ese acreedor, a partir del momento en que ve satisfecho su crédito, ¿puede volver a exigirle el pago a ese deudor? No. Ni a ese deudor ni a nadie. Entonces, lo que dice Pizarro son las dos caras de la misma moneda. Es la extinción del crédito y la liberación del deudor. Ese deudor se libera en relación a ese acreedor que constituye esa obligación originalmente contraída entre ese acreedor y ese deudor. En todo caso, a partir del momento en que el tercero realiza el acto solutorio, va a nacer una nueva obligación, dice Pizarro, entre el deudor original y el tercero que pagó en su interés. Ahora este deudor va a quedar obligado en relación al tercero que pagó. Pero es una obligación distinta. No es la misma obligación, dice Pizarro. En relación a la obligación original, este pago extinguió el crédito y liberó al deudor en frente a ese acreedor. Lo que ustedes tienen que tener presente, chicos, es que los efectos principales de pago son la extinción del crédito. ¿Qué quiere decir que el crédito se extinga? Que el acreedor ya no puede volver a reclamar su crédito, porque se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Porque se satisfizo su interés, que es el que integraba el objeto de la obligación. Y la contracara de esto es el derecho del deudor a ser liberado. Ya no puede ser demandado por el acreedor para que pague esa obligación. Y si lo hace, tiene el derecho de repeler, de presentar defensas ante el acreedor que lo van a defender, valga la redundancia, de este intento del acreedor de volver a cobrar el crédito ya extinguido. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, sí. Sí, alguien activó el micrófono. Parece que yo, por lo menos personalmente, voy entendiendo. Perfecto, gracias, Sonia. Acceso, ahí los veo, ahí encontré una forma de tenerlos chiquititos acá abajo, así que más o menos veo al que habla, por lo menos. ¿Cuáles son los otros efectos accesorios o secundarios, me gusta más llamarlos a mí, del pago? Bueno, en primer lugar tenemos el efecto recognoscitivo, esperen que me están hablando por el chat. Bien, gracias. Que está previsto en el artículo 733 del Código Civil y Comercial. A ver, ¿qué es esto del efecto recognoscitivo del pago?
Realizar un pago, chicos, implica reconocer la deuda. Ojo cuando pagamos una obligación que pensamos que no tenemos. Porque después, a menos que podamos demostrar que el pago lo hicimos por error y que realmente esa obligación no la teníamos, reconoce la obligación. Y acá abajo les pusieron un ejemplo, importancia, dice, del efecto reconocitivo del pago, interrumpe la prescripción. Sí, interrumpe la prescripción. Ustedes pueden tener, por ejemplo, y es un error que se comete bastante seguido, lo hemos cometido todos, de pagar, por ejemplo, patentes vencidas, es decir, que ya están prescriptas, algún plazo dentro de los reclamos, por ejemplo, cuando uno realiza una moratoria. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos medios de extinción de las obligaciones. Una moratoria es una forma de novar la obligación, es decir, de convertirla en una obligación nueva. Y me va a dar, por ejemplo, la municipalidad, si yo voy a ingresar una moratoria del impuesto municipal, me van a dar un nuevo plazo, me la van a refinanciar, pero le van a atribuir un nuevo monto. Entonces, a partir de ese momento voy a tener una nueva obligación. Ahora, ay Dios mío, se siente el ruido. Ahora bien, a partir del momento que yo realizo un pago, estoy reconociendo la deuda. Y a partir del momento en que realicé el pago, lo vamos a ver más adelante cuando ustedes vean prescripción, yo interrumpo la prescripción. Es un efecto interruptivo como acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que cuando la obligación empieza a correr a partir de aquel momento, a partir del momento en que la obligación es exigible. Entonces, supongamos que esto que veíamos hace un rato, una obligación vencida, ¿bien? Una obligación que ya llegó al término del plazo. Supongamos que era una obligación de plazo determinado, tenía que vencer el 22 de septiembre de 2020. A partir de ese momento, la obligación se torna exigible. A partir de ese momento, si el acreedor no reclama el pago, empieza a correr el curso de la prescripción. Según de qué tipo de obligación se trate, va a ser una prescripción de 3 años, de 5 años, de 10 años, según lo que el código establezca para ese tipo de obligación. Durante todo ese tiempo que va corriendo, si no hay actos suspensivos o interruptivos, el plazo corre. Ahora, si realiza un acto interruptivo, la obligación se retrotrae, o sea, el plazo se retrotrae para atrás. Comienza a correr nuevamente. Es decir, se interrumpe, se borra todo el tiempo transcurrido y comienza a contarse nuevamente. O sea, de esta obligación, que ya corría la prescripción, si yo realizo un pago, interrumpo la prescripción. O sea, le estoy dando un nuevo plazo al acreedor para que me la siga reclamando. ¿Se entiende? Porque por ahí hice un pago parcial, no hice un pago total. Entonces, el pago puede ser total o parcial, y eso va a generar un efecto recognoscitivo. Es decir, voy a estar reconociendo la obligación sin reconocerla. No necesito expresamente manifestar que estoy reconociendo la obligación cuando realizo un pago. Es absolutamente denotatorio de mi intención de reconocer que tengo la obligación. Después discutimos todo lo demás. Pero en principio el acto solutorio del pago implica reconocer que yo soy deudora. El otro efecto secundario o accesorio es el efecto confirmatorio. Está previsto en el artículo 394. ¿Qué significa confirmar? Bueno, a mí me cuesta hablar con ustedes en esto porque me encantaría saber si ustedes se acuerdan algo de Civil 1 de nulidades. ¿Alguien se acuerda algo de la nulidad absoluta, la nulidad relativa? ¿Se acuerdan lo que son las nulidades relativas? ¿Qué es lo que la diferenciaba de las nulidades absolutas? ¿Profe? Una se puede confirmar y la otra no. ¿Y cómo se confirma? ¿Por qué se puede confirmar la nulidad relativa? La nulidad relativa no es cuando no es un elemento central del acto jurídico. Sí, porque pues, si es un elemento central es una nulidad absoluta y por lo tanto insalvable. ¿Qué pasa con la relativa? ¿Se acuerdan de algún ejemplo de nulidad relativa? ¿Puede ser cuando hay una equivocación en el documento que se puede como enmendar? Me recuerdo eso de Civil 1. Ah, entonces No, me di la sería pata, perdón. Algo que estuviera afectando a algún otro elemento del acto, pero no sé si es nulidad. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las causales de nulidad relativa? ¿Alguna? Tenía que ver con la capacidad, si esa persona tiene, por ejemplo, un problema es alguien que no comprende lo que está haciendo, se anula el acto, y bueno,
Creo que Lo que pasa es que si por es ahí. un incapaz absoluto, la nulidad va a ser absoluta. Profe, buenas tardes. Que tiene que ver con el Hola. dentro de los, bueno, tiene que ver con el ejercicio del derecho, digamos, que es ese, digamos, si hay hay algo que no, digamos, algo contradictorio dentro de ese ejercicio de los derechos, se puede confirmar, y diferente es si no es, por ejemplo, una persona. ¿Cómo sería? Está perfecto. Vos me hablaste del ejercicio, tiene que ver con, ¿se acuerdan cuáles eran las incapacidades de ejercicio? Por ejemplo, ese caso que dio la compañera, de si una persona es menor de edad, con el consentimiento de los padres, se puede confirmar. Ya habló de incapacidad, de otro tipo de incapacidad, pero sí, es verdad. La minoridad es un tipo de incapacidad. ¿Y cómo se suple? Claro. Con la confirmación y con el consentimiento de los padres. ¿Cómo? Bueno. Autorización del juez. Claro, puede ser con la menor edad, se puede suplir con la representación de los padres, que son los casos de representación necesaria, legal, o con la voluntad del juez. Bueno, supongamos que un contrato es realizado por un menor de edad sin la autorización ni judicial ni de los padres. Bueno, supongamos que nadie se dio cuenta, el tiempo pasó, y se realiza un pago por parte del presunto incapaz una vez llegado a la mayoría de edad. El efecto que va a tener ese pago es un efecto confirmatorio. Es decir, vamos a estar confirmando una nulidad relativa que, si alguien se hubiera dado cuenta o alguien hubiera hecho valer esa nulidad durante la menor edad de quien contrató, podría haber hecho caer el acto. Salvo que podrían haber integrado el acto con el consentimiento de los padres, y con la representación de los padres o la voluntad del juez, es decir, la decisión del juez. Pero en este caso, supongamos que pasó el tiempo, contrató a un incapaz, y llegado a la mayoría de edad, este incapaz hace un pago derivado de este mismo contrato. En ese caso, tenemos una confirmación del acto. El solo pago del incapaz, superada la incapacidad, porque por ejemplo llegó a la mayoría de edad, confirma el acto. Ese es el efecto confirmatorio que tiene el pago. El otro efecto secundario es el consolidatorio. Acá le hicimos una reseña con relación, valga la redundancia, al contrato de seña. ¿Por qué? Ustedes vieron que cuando ustedes hacen una seña, cuando ustedes van a comprar algo, y en realidad primero lo señan con a veces el 10%, por ejemplo. Pero si ustedes pagan, por ejemplo, más del 25%, se considera que esto es el principio de ejecución de los contratos. El hecho de pagar determinada suma hace que el acto quede consolidado. Es decir, que ya no sea un contrato de seña, porque ustedes esto que hacen de dar una seña y recibir, y que le den un recibito por la seña, les parece que es una pavada, pero en realidad es un contrato que tiene sus propias tiene su propio régimen, el contrato de seña. Si yo voy a hacer un pago por encima de esa seña, y ese pago supera lo que la ley exige para considerarlo un principio de ejecución del contrato, a partir de ese momento se considera que el negocio jurídico queda consolidado y por lo tanto debe cumplirse la obligación principal en su integralidad, tanto por parte del acreedor como por parte del deudor. Sin que las partes rompan el recibo de seña, ni hagan un contrato adicional, no importa. Si yo doy una seña y después hago un pago adicional que implica principio de ejecución, se considera que ha quedado consolidado el negocio jurídico, tanto de un lado como del otro. Bien. Por el otro lado es el efecto interpretativo, que nos remite acá al artículo 1061 y siguientes, que es el capítulo de contratos del Código. ¿Qué es esto? Es una buena forma de interpretar el contrato, ver los pagos realizados por las partes. Por esto que yo les decía cuando recién empezamos a hablar. Puede ser que haya plazos que no hayamos establecido, puede ser que no hayamos sido muy exhaustivos con el plazo de vencimiento, por ejemplo, de cada cuota, que hayamos dicho que esta obligación va a ser pagadera en 12 cuotas iguales y consecutivas de 10.000 pesos. Pero no hayamos sido muy exhaustivos con el tiempo
en el que tiene que hacerse, si son 12 cuotas que se pagan todos los meses, si son 12 cuotas que en realidad se pagan un mes por medio, si se pagan del 1 al 10, tal vez no fuimos tan claros con eso. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, si yo soy el juez, o si soy el abogado de la contraparte y tengo que analizar cuál fue la verdadera intención de las partes al momento de contratar, analizando los pagos realizados, puedo interpretar cuál fue la voluntad de las partes. Supongamos que yo, analizando los recibos y viendo que tienen pagos hechos, todos los pagos, por ejemplo, los 4 primeros meses, se hicieron los pagos del 1 al 10, puedo interpretar que la verdadera intención de las partes es que la obligación haya sido consecutiva, periódica y que debería cumplirse del 1 al 10. Si todos los pagos son de 10.000 pesos, entiendo que la obligación principal se dividió para ser pagada en tanta cantidad de cuotas, en pagos iguales y consecutivos de 10.000 pesos, aunque no hayamos sido tan exhaustivos en determinar este tipo de condiciones. ¿Se entiende? O sea, los pagos también, el pago da la idea de cuál fue la verdadera intención de las partes al momento de contratar. Si analizo los pagos realizados en el negocio jurídico. Bien. Y por otro lado, tengo los efectos del pago incidentales. ¿Qué quiere decir los incidentales? Los efectos incidentales del pago son aquellos que se producen con posterioridad al acto del pago. Es decir, son circunstancias que van a devenir del acto jurídico del pago. Cuando sucede alguna cuestión adicional, como es, por ejemplo, el pago del tercero o algún pago por error o pago indebido. Y los ejemplos que le pusimos acá, los casos que le pusimos acá son el reembolso, es un efecto incidental del pago, cuando hay un pago realizado por un tercero, que es lo que hablábamos con el supuesto desdoblamiento de los efectos principales, cuando hay un tercero que en realidad realiza el pago, que no es el deudor, a partir de ese momento el tercero va a tener una acción contra el deudor original para que le reembolse lo que ha invertido en su interés y ha logrado satisfacer el interés del acreedor. Lo mismo pasa con la repetición del pago indebido. Por ejemplo, vieron lo que yo les decía, ojo con el tema de efectuar un pago, porque si yo efectúo un pago, estoy reconociendo, ¿no? Por estos efectos secundarios que tiene el pago, estoy reconociendo que tengo la deuda. A menos que yo pueda acreditar que realicé un pago indebido. Es decir, un pago sin causa o un pago por error, que tiene sus propias reglas. A partir del momento en que yo realizo el pago, y otro efecto incidental, o sea, algo que lo que puede pasar como consecuencia casi inmediata del pago, es que se habiliten las acciones de repetición en el caso de que el pago se hubiera hecho de manera indebida, por alguno de estos supuestos del pago por error o pago sin causa, que obviamente van a ver más adelante en la materia. Y por último nos queda gastos del pago. Bueno, los gastos del pago son a cargo del deudor, para que el pago sea íntegro. ¿Qué les quiero decir con esto? El principio general en materia de gastos del pago es que los cargue el deudor, como les decía yo al principio. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer un pago íntegro al acreedor, no lo puedo hacer cargar con los gastos del pago, porque ya le estoy casi mermando su prestación al hacerle cargar con los gastos del pago. Entonces lo lógico es que para que el pago sea íntegro, los gastos del pago, en principio, sean a cargo del deudor. Obviamente que siempre hay excepciones, y una de las excepciones es el convenio de partes, que las partes pacten que los gastos sean a cargo del acreedor. ¿Cómo se prueba el pago, chicos? La carga de la prueba, en principio, en las obligaciones de dar, hacer o no hacer, están a cargo del deudor. Y en las obligaciones de no hacer, se invierte la carga de la prueba y son a cargo del acreedor. Lo van a ver más adelante, esto de las obligaciones de dar o hacer, pero más o menos quiero que les quede esto claro. Obligaciones de dar es cuando es una obligación de entregar una cosa. La obligación de hacer, también es una obligación de hacer una cosa. Por ejemplo, la obligación que tiene un constructor de construir un complejo edificio. Es una obligación de hacer. ¿De quién es la carga de la prueba del pago? ¿De que efectuó el pago? Bueno, en las obligaciones de dar o de hacer, la carga de la prueba es del deudor. ¿Esto quiere decir que es el deudor el que tiene que inventar algún medio para probar su pago? No, tiene derecho a exigir el recibo cancelatorio de parte de su acreedor. Y con eso lo va a tener que hacer en su poder, y lo va a tener que hacer valer en juicio si fuese necesario. Pero la carga de la prueba, es decir, a quien vamos a intimar para que traiga el recibo, en este tipo de obligaciones, es el deudor. En las obligaciones de no hacer, se invierte la carga de la prueba, y es el acreedor el que va a tener que demostrar que no hizo lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, típico caso de obligación de no hacer es la obligación de evitar producir ruidos molestos. Habrán escuchado hablar de la cantidad de denuncias que hay en época de temporada, de algunos domicilios, de algunas viviendas,
que están al lado de negocios, por ejemplo, que se dedican al rubro de gastronómicos, o bares y demás, donde por ahí pueden manifestar que existen ruidos molestos, o, no sé, en el caso de las cocinas, olores que son intolerables, que pasan determinado umbral de tolerancia que solo mide la municipalidad. Bueno, en ese caso es una obligación de no hacer. Supongamos que logramos judicialmente que el juez determine que ese bar no puede producir ruidos molestos, o que no puede producir ruidos pasando un determinado decibel. Si yo, como dueño de la vivienda, que soy el acreedor de esa obligación de no hacer, voy ante el juez y le digo que esa obligación no está cumplida, va a ser el acreedor el que va a tener que venir a demostrar que sí la cumplió. ¿Se entiende? Bien, medios, les dice, bueno, ¿cuáles son los medios? Esto que dice acá medios significa, son los medios para aprobar el pago, chicos. Amplios, salvo disposición legal o contractual en contrario, es decir, yo puedo probar el pago por cualquier medio de prueba. El medio por excelencia, como vamos a ver ahora, es el recibo, que está previsto en el artículo 896, pero en principio lo puedo probar por cualquier medio de prueba, puede ser por testigos o por cualquier otro tipo de medio escrito. ¿Qué es lo que yo voy a tratar? De tener, a ver, si yo soy el que tiene que probar el pago, el que tiene la carga de la prueba del pago, voy a tener que buscar la manera de tener un medio fehaciente del cual asirme para el caso de que lo tenga que probar en juicio. Pero en principio, la ley no exige solemnidades. Yo puedo probarlo por cualquier medio de prueba. Y la interpretación es restrictiva, por eso mismo voy a tener que buscar un medio fehaciente de prueba para el pago. Y les decía hace un rato que la prueba por excelencia del pago es el recibo. El concepto de recibo está en el artículo 896, derecho a exigirlo el 897, obviamente ese es el derecho del deudor, que venimos hablando durante toda la clase, de exigir el pago, perdón, de exigir el recibo cuando ha efectuado un pago cancelatorio. Las reservas, que también se las expliqué más o menos por arriba, porque lo van a ver en obligaciones dinerarias, pero también todas las reservas que haya que hacer, hay que hacerlas en el recibo, lo que no esté ahí no está, y no se puede presumir, y las pocas presunciones que pueden surgir a raíz del recibo están previstas en el artículo 899 del Código Civil. Bien, a grandes rasgos, obviamente, para completar la clase, es lo que hace a la bolilla de pago, para completar la bolilla de pago. A grandes rasgos, esto es lo que podemos ofrecerles. El resto depende de ustedes, depende de su lectura, depende de que vuelvan a consultar el código, y ya les digo, este tema es básicamente el código y alguna consulta, tal vez a algún código comentado o al libro de texto para desasnar o para alguna cuestión interpretativa. Pero básicamente está todo el tema en el código. Bueno, chicos, nos queda un ratito, así que estoy abierta a las preguntas de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Profe, ¿puede repetir la excepción del gasto de pago, que era por el deudor? Pero ¿cuál era la excepción? ¿De la prueba del pago o de los gastos del pago? De los gastos de pago. Corresponden al deudor, pero había una excepción. ¿Cuál era? Cuando está convenido por las partes que estén a cargo del acreedor. Muchas gracias, profe. El principio general es que los gastos del pago son a cargo del deudor, precisamente porque eso garantiza la integridad del pago. Si yo se los hago pagar al acreedor, por ejemplo, aunque ustedes me dirán, bueno, pero eso no siempre es así. Bueno, no siempre es así porque está convenido que no es así. Por ejemplo, Mercado Libre, gastos de envío. Los gastos de envío generalmente son a cargo del acreedor. Si yo estoy comprando en Mercado Libre, generalmente los gastos de envío no me los van a cargar a mí, salvo que expresamente diga envíos gratis. Pero si no, me los van a cargar a mí. En ese caso, si yo suscribo ese contrato en general con Mercado Libre al hacer la compra igual, está convenido que los gastos son a cargo del acreedor. De lo contrario, si nada dice, son a cargo del deudor, para no afectar el principio de integridad del pago. Ahora, si está convenido que sea a cargo de la otra parte, o también puede ser a cargo de ambos, la mitad de cada uno, por ejemplo, es una excepción al principio y se puede hacer tranquilamente. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra?
Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, vamos cerrando la clase, nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene conmigo, y bueno, hasta creo que tienen la primera clase con los doctores el lunes o el martes. Mañana creo que hay clases. Sí, mañana viernes y la semana que viene, ¿tienen a partir del lunes o del martes? El martes. Martes. Bueno, el martes creo que van a tener con el doctor Escarcela o con el doctor Lustanó, la verdad que no lo sé, seguramente con alguno de los dos, porque la comisión en principio está integrada por ellos dos y por mí, y el jueves que viene van a volver a tener conmigo. Les sugiero, obviamente, yo sé que que van estudiando la materia de a pasos, pero obviamente que siempre es mucho más beneficiosa y aprovechable la clase por parte de ustedes si leen el tema antes. Podemos debatir otras cuestiones, las preguntas ustedes van a ver que se van a afinar también, y el grado, ¿no? La calidad de las preguntas que hagan y la calidad de las dudas que se les presenten es superior. Así que si ustedes pueden, un ratito antes de cada clase le dan una leída al tema, o el código por lo menos, y ya tienen una base para poder aprovechar mejor la clase. Bueno, gente, queda abierta el canal de los mails y del campus cuando lo tengamos de nuevo para dudas. Nos vemos en principio el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.